De acuerdo con el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, el murciélago fue una especie de ser que descendió del cielo con el único objetivo de decapitar a los seres humanos de madera. Estos eran la segunda creación de los dioses Tepeu y Kukulcán, seres imperfectos que no tenían sentimientos y que debían ser exterminados. Este ser fue conocido como Camazotz. Camazotz significa murciélago de la muerte. Se originó en lo más profundo de la mitología mesoamericana como una peligrosa criatura murciélago, al estilo de Batman, que habita en las cuevas. El culto a esta criatura comenzó entre los indios zapotecas de Oaxaca, México, y la figura fue adoptada posteriormente en el panteón de la tribu maya Quiché, y las leyendas del dios murciélago se recogieron más tarde en la literatura maya. Los murciélagos se consideran criaturas amenazantes en muchas culturas. Son nocturnos y, por lo tanto, se asocian con la noche, que también suele asociarse con la muerte. Además, muchas especies comunes tienen un aspecto relativamente extraño, lo que los hace aún más desagradables para los humanos. En la cultura maya, el dios murciélago Camazotz está vinculado a la muerte. Camazotz es también el nombre de una criatura monstruosa que habita una cueva llamada la Casa de los Murciélagos en el Popol Vuh. La mayoría de los estudiosos creen que Camazotz se inspiró en el murciélago vampiro común, pero otros han sugerido que se basó en otra especie de murciélago vampiro gigante que probablemente se extinguió en algún momento del Pleistoceno o del Holoceno. Un murciélago monstruoso. En el Popol Vuh, un antiguo texto mitológico maya, Tzotzilá era el nombre de una cueva habitada por el Camazotz, un monstruo con un cuerpo aproximadamente humanoide, la cabeza de un murciélago y una nariz que parecía un cuchillo de pedernal. Se decía que el monstruo atacaba a las víctimas por el cuello y las decapitaba. En el Popol Vuh se dice que esa criatura decapitó al héroe maya Hunahpu. Camazotz es también uno de los 4 demonios animales responsables de acabar con la humanidad durante la primera era del Sol. Los demonios y monstruos parecidos a los murciélagos son comunes en Sudamérica y Centroamérica. Otro ejemplo de esta historia es el Chonchón en Perú y Chile, que se cree que se crea cuando un hechicero, conocido como Kaku, realiza un ritual mágico que hace que de su cabeza cortada broten orejas y garras gigantes al morir. Las orejas gigantes se convierten en alas. Esta ubicuidad de las leyendas de monstruos murciélagos gigantes lleva a muchos arqueólogos a proponer que los monstruos tienen una base en los encuentros con un animal real, como el murciélago vampiro. El murciélago vampiro es favorecido por su asociación histórica con la sangría y el sacrificio. Sin embargo, es posible que las leyendas se deriven de un murciélago gigante que estuvo presente durante el Pleistoceno o el Holoceno temprano y que puede seguir existiendo en la actualidad. Murciélagos vampiros gigantes. En 1988 se descubrió un fósil de murciélago vampiro gigante en la provincia de Mongas, en Venezuela. Este murciélago era un 25% más grande que el murciélago vampiro moderno y fue bautizado como Desmodus draculae, pero es más conocido como el murciélago vampiro gigante. Se han encontrado yacimientos con ejemplares en Yucatán, Belice, el norte de Brasil y Venezuela. En el 2000 se encontró un diente de murciélago vampiro gigante en Argentina.
mucho más al sur del área de distribución moderna del género Desmodus. Es difícil determinar con exactitud cuándo se extinguió, o si todavía hay ejemplares vivos. Todos los yacimientos han sido datados hasta ahora entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno tardío. Estas fechas hacen muy posible que Desmodus draculae coexistiera con los humanos en América del Sur y América Central, y que los humanos pudieran haber entrado en contacto con este murciélago gigante, aunque hacia el Holoceno tardío habrían sido escasamente frecuentes. Desmodus draculae, avistamientos. Además de estas pruebas, se han producido misteriosos avistamientos de murciélagos gigantes o criaturas parecidas a los murciélagos. Uno de los primeros avistamientos data de 1947, cuando J. Harrison afirmó haber visto varias criaturas voladoras de gran tamaño que fueron descritas como murciélagos gigantes. A principios de la década de 1950, una pareja brasileña afirmó haber encontrado una criatura parecida a un murciélago en el mismo valle en el que se descubrieron fósiles de Desmodus draculae en Brasil. Otro incidente ocurrió en 1975 cuando un brote de mutilaciones de animales afectó a Puerto Rico. Un granjero dijo que fue atacado repetidamente por dos criaturas grises parecidas a un pájaro. Estas criaturas también fueron vistas por otras personas a lo largo del brote de mutilaciones. Otro avistamiento se produjo a mediados de la década de 1970 en Texas, cuando un agricultor afirmó haber encontrado criaturas calvas parecidas a murciélagos o pterosaurios, con picos cortos y caras parecidas a las de los gorilas. También se dijo que se habían encontrado huellas de 3 dedos en esta criatura. Draculae y la historia de Camazotz. El murciélago vampiro común tiene una envergadura de 20 centímetros. Como el Desmodus draculae era un 25% más grande, habría necesitado más sangre y probablemente habría atacado a animales más grandes, y posiblemente incluso a seres humanos. Es indudable que el ataque de un raro murciélago gigante daría lugar a leyendas de monstruos sobrenaturales. A pesar de las tentadoras pruebas fósiles y de las extrañas historias sobre encuentros con murciélagos gigantes, por el momento no hay ninguna prueba indiscutible de que Desmodus draculae fuera lo suficientemente común como para que los antiguos habitantes de Sudamérica y Centroamérica lo encontraran con regularidad, o de que el murciélago vampiro gigante siga vivo hoy en día y pueda ser, por tanto, la criatura de la que se informa en los avistamientos de murciélagos gigantes. No obstante, el hecho de que las pruebas fósiles sugieran que el Desmodus draculae puede haber coexistido con los humanos durante miles de años en América y las leyendas omnipresentes de monstruos parecidos a murciélagos en toda América del Sur y Central lo convierten en una conexión demasiado plausible. Yo soy el documentalista y esto fue Camazotz, un dios parecido a Batman en la mitología mesoamericana.